Bueno, streameas, ¿no? A veces streameas, o no sé si todavía streameas todavía, pero sí el podcast sí sé que sí lo tienes ahí como fijo, ¿no? Sí, hablando de streamear, empecé a streamear desde que compré mi computadora. Antes de la pandemia dije, voy a empezar a streamear. Realmente siempre había querido hacerlo, pero nunca había fondos o nunca Sí. tenía el dinero, pues básicamente. Entonces, estuve ahorrando por un año completo para ir. Se tiene el dinero, pero pues no lo puedes gastar así como así. Entonces empecé a Sí, ahorrar no, o ahí sea, por no, semana. es que no te sobra el dinero, Entonces ¿no? O sea, como sí, para, Simón, ahí va. es para otras cosas, para tenerlo, pero pues empecé a hacer mi guardadito de lo que, para comprarme una computadora a fin de año y con lo que junté fue como que, pues voy a comprarla, ¿no? La idea era streamear, o sea, simplemente streamear por diversión, porque me gusta jugar, básicamente, Sí, sí. entonces empezaba a jugar en la noche ponía el stream y pues hacía lo mismo que hacía todas las noches cuando no tenía otra responsabilidad, es jugar, prender el stream y la gente empezó a llegar, ¿no? Tengo amigos que son streamers que tienen su gente, son famosillos y me empezaron a hacer apoyo, o sea, no lo esperaba, empezaron a ayudarme y pues empecé a crecer, ¿no? En Twitch, en Ajá, Twitch en ok. donde streameo. Y empecé a hacer muchos amigos y me empezó a gustar porque no solo hice amigos de streamers, sino amigos que gente que llegaba a cotorrear y era bien como interesante que una persona de Perú llegara y, hey, ¿cómo te va con el juego? Y se quedara ahí y lo mirabas en Ajá. el siguiente stream, ¿no? Sí, sí, sí. Traigo ahorita la camiseta aquí, Sí, me la regaló mi papá. No he hecho nunca merch y la idea era hacer merch, ¿no? Sobre Simón. todo una gorra, porque me gusta mucho traer gorras y es parte del stream traer la gorra, ¿no? Simón. Entonces, eh, así empecé todo el año seguido, así transmitiendo, pero ahorita últimamente, por trabajo, por otras cosas, ahorita voy a llegar por qué no, porque no he sido tan constante, Ajá. es que pues ya no he sido tan constante, pues digo, ¿no? Pero pues en ese tiempo que estuve streamando, pues empezó a ganar dinero extra, o sea, Ok. incluso estaba muy preocupado yo porque pues la idea no era ganar dinero, pero al final en Twitch te pagan pues cuando tienes $100, ¿no? Juntas $100 Ok. Ajá. en donaciones, lo que sea, o suscripciones, que es lo que más se maneja. Pero pues después de 6 meses, pues se juntaron los 100. O sea, hay gente que se suscribía. Yo le suscribía a mi novia, ¿no? Obviamente le pagaba la suscripción. Otros amigos. Porque si tienes Prime, podías Sí. suscribirte gratis, ¿no? Entonces, Simón. tengo amigos que entraban de ahí del trabajo y, hey, pues te doy la suscripción, no la estoy usando para nada más que. No me cuesta nada, ¿no? Ajá. Y se juntaban y pues empezó a llegar dinero, que pues ese dinero era extra y básicamente lo guardaba para, necesitaba otro micrófono, con eso lo compraba. Ujú. O que una cámara mejor, no, nunca me cambio de cámara, pero pues para comprar un monitor o algo, ¿no? Pero Sí. fue dinero extra que empezó a llegar por jugar o por hacer algo que me gusta, o sea, me sentía feliz pues al final. Con ese compraba juegos para rifarlos, porque cada mes sorteo juegos. Ok. Y Ajá. con ese dinero es lo que usaba para eso, ¿no? O sea, nunca fue como que voy a vivir de eso. Nunca he pensado que quiero vivir de ser streamer. Mm. Simplemente lo hago por hobby. Si me llega dinero lo invierto o básicamente es para regalar los juegos al final del mes a la gente que se suscribió, ¿no?